Hola, mi nombre es José Antonio, soy el creador de este canal. En el primer comentario está una lista de reproducción con temas bíblicos útiles para catequesis y apologética, con temas como la fe, la iglesia, la religión, la Trinidad, la Eucaristía, el bautismo, la asociación apostólica, la confesión, las imágenes e ídolos, el infierno y el purgatorio, qué sucede después de morir, la tentación y el pecado, las tradiciones apostólicas y tradiciones de hombres, los nicolaitas, los falsos apóstoles y profetas, el día que guardamos los cristianos, qué es María para los cristianos, etc. Son más de 40 videos, todos expuestos con la Biblia. Comencemos. Hoy hablaremos de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles. En la Biblia se habla de dos Santiagos, el mayor y el menor, esto para distinguirlos. El menor es el que fue obispo de Jerusalén y el cual escribió la carta que hoy está en la Biblia. Pero hoy no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de Santiago el Mayor. Este fue hermano de San Juan Apóstol. En la Biblia no se registró la muerte de ninguno de los otros apóstoles que vieron a Jesús resucitado. Solo está registrada la muerte de Santiago el Mayor. Esto porque la muerte de Santiago el Mayor fue en los comienzos de la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. El resto de los apóstoles que vieron a Jesús resucitado murieron en años posteriores a la detención de Pablo, y en la Biblia solo está registrado en Hechos de los Apóstoles hasta la detención de Pablo. La muerte de los demás apóstoles, de dónde fue y cómo fue, lo sabemos por tradición histórica cristiana y no porque lo diga la Biblia. Del mismo modo, muchos de los trabajos de evangelización de los apóstoles lo conocemos por tradición histórica cristiana. Nuevamente repito, la Biblia solo narra hasta la detención de Pablo. Y después del capítulo 15 de Hechos se narra más sobre los hechos de Pablo, pues quien escribió el libro de Hechos de los Apóstoles fue San Lucas, evangelista. Pues él fue compañero de San Pablo. Es lógico que San Lucas escribiera más sobre Pablo al ser su compañero de viajes, siendo muy poco o casi nada lo que se habla de los demás apóstoles. Después de Pentecostés, Santiago el Mayor fue a evangelizar a España, donde pasó por muchas contrariedades y dificultades. Cuenta la historia que después de un par de años nomás evangelizó a unos pocos. Él estaba muy triste, pues sintió que todo su esfuerzo no había dado frutos, pues se había convertido muy pocos. Dice la tradición que estaba en Zaragoza con sus discípulos, oyó cantos de ángeles y vio a María parada sobre un pilar rodeada de ángeles. Hay que aclarar que la Virgen vivía en ese tiempo en Antioquía. Según la tradición, la Virgen fue llevada por los ángeles a España y de vuelta a Antioquía, después de haber visto a Santiago el Mayor. Cuando Santiago el Mayor ve a la Virgen en el pilar, ésta le pide que construya una capilla ahí, a lo que Santiago con sus discípulos construyeron una pequeña capilla en torno al lugar de la aparición. Con el tiempo se convirtió la capilla en catedral, siendo hoy conocida como la Basílica del Pilar en Zaragoza. Después Santiago regresó a Jerusalén, pasando por Antioquía para ver a la Virgen, la cual le diría que él sería el primero en morir como mártir de entre los 12 apóstoles. Al llegar a Jerusalén sería arrestado, muriendo decapitado. Después de su muerte, sus restos serían llevados a España por sus discípulos. Aunque Santiago el Mayor fue el que duró menos tiempo evangelizando, pues murió unos 10 o 11 años después de la resurrección de Jesús. Y bien podría alguien de aquel tiempo que vio todo aquello decir y pensar que el trabajo de Santiago dio muy pocos frutos. Esto desde el punto de vista de alguien que viviera en aquel tiempo. Desde nuestro punto de vista actual, al ver el transcurso de la historia, vemos que la mayoría de los cristianos en la actualidad son consecuencia de la semilla que sembró Santiago el Mayor en España. Personalmente, repito, esto es una opinión personal, considero que el trabajo de Santiago el Mayor al final terminó dando más frutos de conversión que los demás apóstoles. ¿Por qué lo digo?
porque muchas comunidades que fundaron otros apóstoles con el pasar del tiempo dejaron de existir, y algunas otras comunidades se enfocaron solo en predicar a Jesús en su misma comunidad, no yendo a otras tierras fuera de donde pertenecían. En cambio, el cristianismo que se inició en España por Santiago el Mayor se mantuvo y fue creciendo con el pasar del tiempo, llegando toda España a ser según la fe católica. Ojo aquí, hago un paréntesis. Si le pregunto a cualquier protestante, ¿es la iglesia que se menciona en la Biblia esa donde están los apóstoles, la iglesia de Jesús? Todos van a responder que sí, pues obviamente la iglesia que se menciona en la Biblia es la iglesia bíblicamente fundada por Jesucristo. Pues bien, los católicos somos esa misma iglesia que está en la Biblia, pues los católicos venimos de los primeros cristianos, de esos que están mencionados en la Biblia. La comunidad en España, tanto como en Roma, así como en otras que vienen de los apóstoles, de aquella iglesia que se menciona en la Biblia, es la misma iglesia, es esa iglesia católica, la verdadera iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Jesucristo. Y fue esta iglesia quien trajo la fe en Cristo a América en el año 1500. No existían los protestantes antes de ese año. Cualquiera que dijera soy cristiano era de la iglesia católica. Todos los cristianos desde México hacia el sur de América venimos de aquella semilla de fe que sembró Santiago el Mayor en España, mientras que en el norte de América la fe que ellos recibieron es del protestantismo venido de Inglaterra, que surgió después del año 1520. Por lo que si tú eras católico o católica y abandonaste la fe católica, abandonaste aquella fe que viene directo de los apóstoles. En específico, si eres de España o de algún país de América donde se habla español, si eras católico o católica y ya no, has abandonado aquella fe que Santiago el Mayor sembró. Alguien puede decir, en la Biblia no se dice que Santiago el Mayor fue a España. Repito, en la Biblia no está todo escrito. La Biblia no es un libro que narra toda la historia de la cristiandad. La Biblia es un libro de religión que pretende llevarte a la unión con Dios, que es lo que significa religión. Que aunque la Biblia trae un poco de historia, un poco de poesía, un poco de género simbólico, etc., todo lo que la Biblia trae es con el fin de hablarnos de Dios, no de historia. Pero bueno, aunque la Biblia no habla explícitamente que Santiago fue a España, la Biblia sí dice. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 20 al 24. Pero he tenido cuidado, y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo, y de no aprovecharme de bases puestas por otros. Me guié por la Escritura. Lo verán aquellos a quienes no había sido anunciado, y lo conocerán los que nada habían oído. Ese trabajo me tenía tan ocupado que no pude llegar a ustedes, pero como lo deseo desde hace varios años y ahora ya no hay lugar para mí en esas regiones, lo haré cuando vaya a España. Ojo, lo haré cuando vaya a España. Vemos que Pablo planeaba ir a España. Según la tradición parece que no llegó a ir, pero por lo que dice que no quiere sembrar donde otros ya sembraron, entendemos que ya otros habían ido a aquellos lugares a predicar, por lo que es innegable que fueron cristianos del primer siglo, del tiempo de los apóstoles, que llevaron la fe de la Iglesia Católica a España. Digo católica porque si esa fe hubiera sido según la fe protestante, los españoles que llegaron a América en 1500 traerían las doctrinas protestantes. Mas sin embargo, hasta uno de los navíos llevaba el nombre de Santa María. Es interesante cómo desde una semilla tan pequeña, pues fueron muy pocos los primeros convertidos en España por Santiago el Mayor, llegar a dar tantos frutos. Y es interesante también cómo a veces nos desanimamos por las frustraciones y contrariedades, que parece que el trabajo que se hace no da frutos, y parece más bien que las personas que se oponen a la Iglesia Católica y la atacan, parece que a ellos les sale todo bien.
Pero pues al final la providencia de Dios ayudará a que el trabajo que se hace de predicar el Evangelio, el trabajo apologético en defensa y propagación de la verdad, dará frutos por providencia de Dios.